Ya vamos a ver un pasaje hoy día importantísimo que está ahí en Deuteronomio. Quiero que veamos esta profecía de Jesús, este anuncio de Jesús, ahí en Deuteronomio. Lo voy a mostrar ahí para que lo leamos juntos. Deuteronomio 18. Ya esta es una profecía muy importante para el pueblo de Israel. Siempre fue una palabra referente que anunciaba algo que iba a ocurrir en el futuro y ellos lo estaban esperando. Ya, Deuteronomio 15, vamos a leer del 15 al 18. Ahí creo que se puede ver más o menos bien. Ahí sí. Ahí, perfecto. Leamos todos juntos, del 15 al 18. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense, esto nace producto de la respuesta que tuvo el pueblo de Israel al escuchar la voz de Dios en el monte Horeb. Ya ellos escucharon, si ustedes se recuerdan, el monte Horeb, el monte Sinaí, donde se da la ley, donde se dieron los 10 mandamientos. En ese lugar, el pueblo de Israel escuchó un estruendo muy grande, hizo que ellos se tuvieran que tapar los oídos. Ellos dijeron que no podían soportar lo que se escuchaba. Y hasta el mismo Moisés dio testimonio diciendo: estoy espantado y temblando. O sea, el encuentro del pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí fue dramático y produjo gran miedo en Israel, les produjo temor, y ellos le pidieron a Moisés: Señor, que no escuchemos más. No queremos nosotros escuchar este sonido porque pensamos que vamos a morir, nos da la sensación de que vamos a morir. Entonces que no nos hable más, háblanos tú, le decían a Moisés, escucha tú a Dios, luego tú nos dices, pero no queremos escuchar directamente de esta manera. Y fíjense que Dios no se ofende por lo que ellos dicen, sino que al contrario le dice a Moisés: bien han hablado. Es decir, esta también es mi voluntad. Mi voluntad es que yo les voy a hablar, dice, no directamente, porque fíjense que él les habló directamente y la sensación que tuvieron ellos es que iban a morir. Entonces ellos supieron que si se encontraban directamente con Dios morirían. Esa fue la sensación que tuvieron y Dios les dice: esa sensación es correcta. O sea, para eso les hablé, para eso escucharon el estruendo de la voz de Dios, por eso Dios manifestó y desplegó su poder sobre el monte, para que ellos vieran cuán mortal era acercarse a Dios en esa condición, sin que hubiera un mediador. Entonces Moisés fue un primer mediador. Él iba al monte, volvía y expresaba las palabras al pueblo de Israel. Este mediador de la ley, sin embargo, se habla inmediatamente de otro mediador, de un profeta del futuro. Este profeta es reconocido por el pueblo de Israel como el profeta escatológico, como el profeta que vendría. Y desde esta palabra en adelante, el pueblo de Israel siempre esperó a este profeta. Ellos decían: el profeta vendrá, un profeta como Moisés. Fíjense que aquí en la escritura que leímos de Deuteronomio 18, Dios promete un profeta como Moisés y dice: a él deben oír. Dios envía a Moisés, pero él no dice: escuchen a Moisés. Ya, por eso le digo, esto es como extraño. Dios les envía a Moisés, pero no les dice al pueblo de Israel: escúchenlo a él. Dice: escuchen a un profeta que vendrá después, que será como él. A él deben oír, a él deben escuchar, y porque yo pondré toda mi palabra en su boca y él hablará de lo que yo tenga que decir. Entonces este profeta fue muy esperado por mucho tiempo, y cuando viene Juan el Bautista, ¿ustedes se acuerdan? Cuando comienza a predicar Juan el Bautista, los judíos vienen a preguntarle y le preguntan y le dicen: ¿eres tú el Cristo?
¿O eres tú el profeta? Le dicen, ¿verdad? ¿Eres tú el profeta o alguno de los profetas? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Eres tú el Cristo? Y él dijo, no soy. Luego dijeron, ¿eres tú el profeta o alguno de los profetas? Entonces, cuando le decían el profeta, se referían a este, al profeta escatológico, al profeta prometido, a uno como Moisés, que iba a venir. Entonces le dijeron, ¿eres tú el profeta? Y después le dicen, o alguno de los profetas, porque algunos decían que era Elías que había encarnado. Ustedes saben que Elías se fue en un carro de fuego y no encontraron su cuerpo. Entonces también se decía que Elías aparecería según la profecía que había en Malaquías, que antes que viniera Jehová, vendría Elías a preparar su camino. Eso, con esa profecía termina el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, con una voz que clama en el desierto, que vendría a preparar camino del Señor. Y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él dice, no, no soy. Y da testimonio de uno que viene después de él. Cuando se identifica a este profeta escatológico a quien todos deben oír, es en los evangelios, en el libro de Mateo. En los 3 sinópticos aparece el relato de la transfiguración. Mateo 17, vamos a leer. Mateo 17, vamos a leer del 1 al 5, porque ahí está el cumplimiento de Deuteronomio 18. Ya, Mateo. Mateo 17, del 1 al 5. Y aquí está, como les digo, el cumplimiento de Mateo 18. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene este texto. Ahí vamos a leer. Leámoslo todos juntos. ¿Ya? Está muy pequeño, parece. Ahí sí. Ahí dice. Fíjense, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, tenemos otra escena en otro monte, ya que es el monte de la transfiguración, donde se revela Cristo y se manifiesta en toda su gloriosa naturaleza, les muestra la naturaleza divina, se presenta Jesús, ¿verdad? En su condición divina a los ojos de estos escogidos, ¿verdad? Estos discípulos que él escogió para que vieran esto. Y ahí se revela Jesús como el profeta escatológico. Como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Todas estas profecías se referían a uno solo, el Hijo de David, ¿verdad? El profeta escatológico, el Hijo de Abraham, ¿verdad? El Cristo. Todos los anuncios de los profetas tenían su cumplimiento en Jesús y se resumen en esta frase que escucharon ellos desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oír. A él deben oír. Y cuando se pronuncia esto, cuando ellos escuchan esa voz, desaparece Moisés y Elías y queda Jesús solo. Ya queda Jesús solo en el monte, indicándole a los discípulos que esta era la voz autorizada de Dios y que desde ahora en adelante ellos solo debían oír la voz de aquel que estaba delante de ellos, de Cristo Jesús. Solo debían escuchar la voz de él, ¿verdad? Solo debían escuchar las palabras de Jesús. Eso concuerda también con la propia predicación de Jesús. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús, fíjense lo que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son la vida. Jesús dice en otra ocasión también, he aquí viene la hora, y ahora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Fíjense qué poderosa es esta expresión. Él dice los muertos, ¿verdad? Jesús vino a los muertos, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, aquellos que estaban separados de Dios, aquellos que estaban en una condición de muerte, de desesperación, estaban rumbo al infierno, estaban a punto de caer todos al lago de fuego, y Jesús viene y dice, he aquí yo voy a hablar, y todo aquel que oye la voz del Hijo de Dios, los que oyeren, vivirán, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es la operación de rescate de Dios. Cuando el mundo está a punto de irse al infierno, ya viene el Hijo de Dios y habla. Y los que oyen la voz del Hijo de Dios son rescatados, son salvados, viven, ¿verdad? Tienen nueva vida en sus espíritus. Entonces, esta es una ilustración maravillosa. Es Cristo hablando, ¿verdad? Se nos viene a la mente cuando Jesús llama a Lázaro, ¿se recuerdan? Cuando él dice, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y el muerto, Lázaro que había muerto hace 4 días, escucha la voz de Jesús, porque ese milagro nos dice que los muertos pueden oírlo. Nosotros que estábamos muertos, escuchamos en algún momento la voz de Cristo y reaccionamos. De la misma manera, todos los muertos que están a nuestro alrededor oyen, son capaces, tienen esa capacidad de oír la voz del Hijo de Dios, porque es una voz que no se oye con los oídos físicos, es una voz que se oye con el Espíritu, que el Espíritu que está muerto, que está condenado, es capaz de oírla y es capaz de levantarse, de tener vida al oír esa voz. Por eso es muy importante que nosotros repliquemos esa voz todavía se escucha. Cristo sigue hablando el día de hoy. ¿Y por quién habla? ¿Cómo habla Cristo el día de hoy? ¿Verdad? ¿Qué bocas utiliza? ¿Verdad? Si yo les digo, muéstrenme una boca por la cual habla Cristo, ¿verdad? Ustedes tienen que apuntarse la suya propia, ¿verdad? Tienen que decir, este instrumento, ¿verdad? Esta boca está usando Dios actualmente para que Cristo sea anunciado, para que la palabra de Cristo permanezca. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado para que la palabra de Cristo se mantenga y los muertos sigan viviendo, los muertos sigan escuchando la voz del Hijo de Dios y tengan la vida eterna. Pero el Espíritu Santo no viene independiente de los seres humanos. ¿Ya? El Espíritu Santo podría haber venido y haber actuado por su cuenta. ¿Ya? El Espíritu Santo podría haber venido y haber tomado el cuerpo angelical, por ejemplo, pero el Espíritu Santo vino a la iglesia, vino a los creyentes. El Espíritu Santo no actúa fuera de los creyentes, actúa en la iglesia, en los creyentes, y por eso los creyentes, los que reciben el Espíritu Santo, pueden ahora hablar las palabras del Hijo de Dios, pueden ahora pueden ser, digamos, el oráculo que habla lo que Jesús dijo para que los muertos vivan, para que los muertos oigan esa palabra de Cristo y puedan vivir. Por eso ustedes son tan valiosos para Dios, porque son las personas que Él eligió para que su voz siga rescatando a los muertos y siga dando vida a los muertos. Entonces ustedes tienen una misión trascendente en este mundo. Ustedes tienen una misión gloriosa en este mundo que es hablar las palabras de Jesús. Y por eso es importante que nosotros imitemos a Jesús. Que Jesús dijo, yo no hablo nada que el Padre no me diga. Es decir, Jesús en su humanidad quizá tenía opinión para muchas cosas, pero él se limitó a hablar lo que el Padre le dijo que tenía que hablar. Ya se limitó a dar esas palabras que eran espíritu y que eran vida. No se puso a teorizar, no se puso a dar o a hablar de filosofía, que seguramente si hubiera hablado de filosofía hubiera sido una filosofía mucho más profunda que la de los filósofos griegos, pero Jesús no se metió en ese mundo, solo habló la palabra del Padre, la palabra que traía salvación y vida eterna al espíritu humano. Por eso nosotros debemos también pedir, Señor, ejercítame en la palabra. Señor, ayúdame para que cuando yo hable tu palabra salga de mi boca. ¿Ya? Y para eso nosotros también debemos oír a Cristo. Y la pregunta que queda en el aire para esta tarde que nos debemos hacer nosotros es si en verdad estamos escuchando
Estamos obedeciendo este mandato que se dio en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Este mandato que dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Fíjense, ese mandato fue tan potente, fue tan fuerte, quedó metido en el corazón de los que estaban presentes ahí. Tan metido quedó, fíjense, el último verso que vamos a ver en Pedro, vamos a ir ahí a segunda de Pedro 1:21. ¿Dónde? Aquí estamos. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a leer ahí porque Pedro relata esta experiencia de la transfiguración, lo que vivieron ahí. Del 16 en adelante. El 21 es el último. Fíjense lo que dice Pedro. Les dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, Pedro vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, esa nube de luz que los cubrió. ¿Se acuerdan? Que cuando estaban ahí Jesús, Moisés y Elías, dice que vino una nube de luz y los cubrió. Y ahí escucharon la voz. Él dice, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está mostrando la experiencia de la transfiguración. Y por eso Pedro dice en el verso siguiente, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace y bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos el deber el día de hoy de seguir este mandato, ¿verdad? Como si hubiéramos estado ahí con Pedro. Imaginemos la visión de la transfiguración de Jesús, imaginemos esta voz enviada del cielo, ¿verdad? Que nos dice a nosotros directamente, ¿saben qué? A él, oigan, ¿verdad? Tómenlo como un mandato sublime del Señor, como si el Señor los agarrara de los hombros, así los amarreara un poco, ¿verdad? Y les dijera, Mauricio, John, ¿verdad? A él, oigan, ¿verdad? Siéntanse así remecidos, ¿verdad? Que el Señor los toma, María Teresa, a él, oye, ¿verdad? Es como si Dios les estuviera diciendo directamente, a él, oigan. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos muchas voces a nuestro alrededor, tenemos muchas fuentes de información, muchas cosas hablan, ¿verdad? Este mundo habla, esta sociedad habla, tiene una opinión, muestra su opinión, la da a conocer. Cuando nosotros nos relacionamos con los distintos medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, las distintas cosas, o escuchamos las voces de las personas, tenemos puntos de vista. Y quizás nosotros nos relacionamos con muchos puntos de vista a lo largo del día. Cuando hablamos con una persona, hablamos con otra, leemos una opinión en Facebook, leemos tal cosa, ¿verdad? Y de todo eso que escuchamos se va formando en nosotros una posición, una postura, y cuando escuchamos mucho las voces que hay a nuestro alrededor, pero no escuchamos al que verdaderamente hay que oír, vamos a entrar en un declive fuerte, vamos a empezar a perder de vista lo importante, vamos a empezar incluso a pensar en contra de lo que este está diciendo, ¿verdad? A este único que hay que oír está dando su palabra y nosotros vamos a decir cosas contrarias. Y es terrible cuando un creyente se dice cristiano, pero su boca habla en contra de lo que Cristo dice, ¿verdad? Es descalificar a Cristo. Imagínense qué terrible es que Cristo te envíe para que tú hables lo que Él dijo, ¿verdad? Y tú estás en el mundo y te pones a decir lo contrario de lo que Él dijo, ¿verdad? Sería un despropósito tremendo, o sea, sería un fracaso de nosotros como discípulos de Cristo, ¿verdad? Sería corromper nuestra misión totalmente,
pero a muchos les ocurre, lamentablemente les ocurre por perder de vista este mandato. Dejan de escuchar la voz de Jesús y se ponen a escuchar la voz del mundo, la voz de la sociedad, las distintas opiniones que hay, y de ahí se forman ellos una idea. Ya se forman una idea de lo que oyen. Las tinieblas hablan. Ya las tinieblas hablan y las tinieblas hablan fuerte. Y las tinieblas, los seres espirituales de las tinieblas, les hablan a ustedes también al corazón, les hablan a la mente, ¿verdad? Les hablan fuertemente, ¿verdad? Les interpretan las situaciones, les dicen, ¿verdad? Traen tentación sobre ustedes. Por eso Jesús les dice, chiquillos, oren, ¿verdad? Estén velando y orando para que no entren en tentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne es débil. Es decir, la carne cree. A veces las tinieblas hablan y nosotros creemos y somos arrastrados, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro corazón es arrastrado a veces hacia la tristeza, hacia la desesperanza, hacia el desánimo. Nuestro corazón se va y se mueve de un lado a otro y a veces se pierde, ¿ya? Y cuando se pierde nos vamos a encontrar diciendo cosas que Cristo no dijo, y peor aún, nos podemos encontrar diciendo cosas que van en contra de lo que Jesús está diciendo. Cuando nuestra misión principal es hablar lo que Él dijo, es a Él oír, a Él escuchar, y cuando escuchemos lo que Él dice, eso lo replicamos y lo anunciamos al mundo. Y la Escritura nos dice, aquello que habéis oído en el secreto, decidlo públicamente. Lo que escuchaste en privado, decirlo desde las azoteas. O sea, ustedes, fíjense, les voy a dar así como una ilustración de la misión que ustedes tienen. Ustedes tienen la misión de escuchar en privado a Dios. O sea, ustedes tienen una relación con Dios que es privada, ¿verdad? Que ustedes escuchan la voz de Dios, ese silbo apacible, lo oyen en su propia relación con Dios. Cuando van a orar, cierran la puerta. Jesús les dijo, cierren la puerta, entren a su aposento y cierren la puerta, es decir, saquen a todos los demás y escuchen y pasen tiempo con Dios y óiganlo. Escuchen lo que tiene que decir. Y eso que escuchan en privado, esa inspiración que tienen en el privado, en el silencio con Dios, súbanse a la azotea, súbanse al lugar alto y publíquenlo, ¿verdad? A todas las... Es como que son ustedes los portavoces de lo que ese está diciendo, ¿verdad? A Él oír. Ese es el mandamiento sublime que tenemos los creyentes, a Él oír, porque su palabra nos dio vida. Nosotros somos creyentes, somos cristianos porque en algún punto de nuestra historia escuchamos la voz del Hijo de Dios. Ya estábamos muertos, pero Él habló, ¿verdad? Y Él habló a través de otras personas, ¿verdad? Él habló a través de otras personas que estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Ustedes quizás pueden identificar incluso, tal persona habló. La voz de Cristo salió de su boca y yo escuché. ¿Ya? Y fue Cristo, fue la voz de Cristo. De la misma manera ustedes tienen esa misión el día de hoy. Miren a Cristo, escúchenlo, ¿verdad? Escuchen lo que su voz suene más fuerte que la voz de todas las otras opiniones que hay alrededor. Y a todo lo que aparece en las redes, todas las opiniones que hay son opiniones. Tienen su valor como opiniones. Hoy día, lamentablemente, se eleva la opinión a la altura, ¿verdad?, de un hecho ya ratificado. Son opiniones, son puntos de vista. Lo importante es la voz de Cristo. Lo importante es qué dice Jesús acerca de esto, ¿verdad? Lo importante es lo que Él está hablando. Y lo que Él está hablando tiene que sonar mucho más fuerte, tiene que ser una voz más poderosa para nosotros de lo que dicen todos los demás. Entonces, cuando Él habla, nosotros escuchamos y eso que escuchamos lo damos a conocer a otros. En nuestra misión es para lo que estamos puestos y determinémonos de aquí en adelante, ya a escuchar a Cristo. Ya como si hubiéramos estado en el monte de la transfiguración ahí con Pedro, con Juan, y hubiéramos visto, ¿verdad?, esa gloria descendiendo sobre Cristo y hubiéramos escuchado ese mandato. Este es mi Hijo amado, a Él oír. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra se van a caer, se van a derrumbar y sus palabras van a permanecer. Es decir, si oímos las palabras de Jesús, nosotros, ¿verdad?, tendremos una verdad en nuestro corazón que permanece para siempre. Tendremos una luz en nuestra alma que permanece aún después de que el cielo y la tierra se destruyan.
es una palabra eterna, es una esperanza eterna. Así que aférrense a la palabra de Jesús, ya procuren ustedes de ahora en adelante, voy a escuchar la palabra de Cristo y esta voz va a ser potente, ¿verdad? En mi vida, va a ser potente en mi corazón. No se desesperen por las voces del mundo, por lo que la gente dice. La gente puede vaticinar que viene lo peor, la gente puede vaticinar que viene tal o cual cosa, pero que su corazón no desespere porque tenemos la voz de uno más grande, que dice, confíen porque yo he vencido el mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza, porque yo ya vencí por ustedes, porque yo los amo, porque yo los sustento, porque yo, ¿verdad?, me encargaré de ustedes. Es aquel que habla que nos da tranquilidad. Su voz nos trae paz, su voz nos trae seguridad, nos trae alegría, nos trae gozo. Entonces, cuando ustedes empiecen a escuchar más a Jesús, ¿verdad?, que su voz se escucha por sobre las demás voces, van a ser llenos de paz, llenos de alegría, de seguridad, de certeza, y no se van a dejar llevar por la corriente de este mundo, que muchas veces es una corriente de incertidumbre, una corriente de desánimo, una corriente de no saber lo que viene, de desesperanza. Ya, mis amados, por eso ustedes tienen gran valor en el mundo, ustedes son valiosos en el mundo, ¿verdad? Cada uno de ustedes debería tener la posición que tiene Pablo, ¿verdad? Pablo decía, Pablo decía, si de mí dependiera, yo me iría hoy con el Señor, pero sé que soy beneficioso por ustedes. O sea, el mundo me necesita. Puede sonar bien, bien altivo, ¿verdad? Pero ustedes miren a su alrededor y digan, chiquillos, yo me iría con el Señor, pero me voy a quedar un rato más porque ustedes lo necesitan. El mundo los necesita a ustedes, amados. Toda la sociedad los necesita. Las personas que viven a su alrededor los necesitan mucho porque ustedes tienen esa capacidad de oír la voz del Hijo de Dios y hablarla. Y muchos, cuando ustedes oigan y hablen la voz del Hijo de Dios, muchos van a escuchar esa voz del Hijo de Dios por medio de ustedes. Y ese milagro es maravilloso de experimentar, ese milagro de ver que uno habla y otro vive, ¿verdad? Pero no fue por lo que yo dije, no fueron mis palabras, fue solo porque en algún momento estuve atento a lo que Jesús dijo, lo repetí y esas palabras calaron el corazón de otra persona y ese muerto obtuvo la vida eterna. Entonces, mis amados, que los que nos rodean puedan tener vida eterna, porque nosotros hablamos las palabras de Jesús. Ya, si nosotros hablamos nuestra propia opinión, ninguno va a recibir salvación jamás, ¿verdad? Por muy buena que sea esa opinión, ¿verdad? Si nosotros hablamos de nuestra propia meditación, no vamos a lo mejor a tener alguna audiencia, pero vida eterna no van a tener. Y Cristo quiere que todas las personas tengan vida eterna, que alcancen la vida eterna. Así que oremos, mis amados, les invito a orar, ya oremos pidiendo, Señor, abre mis ojos, ya abre mis oídos, ya para oírte. Pidamos esta oración, digámosle, Señor, ayúdame, quiero escucharte. Ustedes sepan que si no escuchan la voz del Hijo de Dios, no puede la fe crecer en ustedes. La fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír a Cristo. Así que pidamos al Señor eso. Pidamos, Señor, permíteme oírte. Hay una expresión en el Antiguo Testamento donde se dice o se le reclama al pueblo de Israel que sus oídos se han engrosado, es decir, como que se han llenado de grasa y no escuchan nada. Ya es como que espiritualmente están tapados los oídos. Que no nos ocurra eso a nosotros, que no caigamos en ese ejemplo de desobediencia, que tengamos oídos abiertos, ya para escuchar al único que es digno de ser escuchado, la única palabra que necesitamos escuchar y que de esa palabra se llene nuestro corazón. Vamos a orar.